Buenas noches, hermanos. Que Dios me los bendiga. ¿Quién tiene frío? ¿Quién quiere café? Amén. Les voy a invitar que vayamos todos a nuestras Biblias en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, de versículo 13. Segunda de Timoteo, capítulo 3, de versículo 14 a 17 y capítulo 4, de 1 a 5. Y esta noche yo quiero compartirles a la palabra del Señor, la importancia de nuestra predicación. Y seguramente usted se ha preguntado, ¿qué tan importante o qué tan importante es mi predicación? O otra pregunta que podamos hacer es, ¿cuál es el propósito de mi predicación? Cuando yo subo aquí arriba, ¿cuál es el propósito que estoy yo aquí arriba? Y vemos en la vida del apóstol Pablo exhortando a Timoteo en segunda de Timoteo, de los versículos que vamos a estar leyendo. Para empezar a leer, primeramente vamos a orar para poder empezar. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias por esta noche, Señor Padre, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor Padre, alabándote. Y Señor Padre, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, bendice tu palabra, Señor Padre, bendice a cada hermano o hermana que viene en camino, Señor Padre, y que todos podamos escuchar tu palabra, Señor Padre. Y ayúdanos, Señor Padre, para edificar nuestras vidas, tu palabra, Señor Padre, y ayúdanos a poder entenderlo correctamente y aplicarlo en nuestras vidas, Señor Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Jesús. Amén. Ahora sí, todos tienen el 2 Timoteo, capítulo 3, el versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En el capítulo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. El 4 dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra del evangelista, cumple tu ministerio. Y aquí vemos la importancia de nuestra predicación, de cómo nosotros debemos de estar preparados en los tiempos difíciles. Y la predicación, hermanos, no es para que nosotros gloriemos aquí arriba, porque yo ahora sí ya predico y ya me creo muy santo. No, eso no se trata de la predicación. Y tampoco la predicación no se centra en mi propia capacidad, sino es Dios que me da la capacidad para poder exponer su palabra. La predicación
no brilla a nosotros, sino para que la palabra de Dios brille y transforme vidas de otras personas. Al predicar la palabra de Dios es un camino muy largo que usted y yo tenemos que recorrer. Y algunos consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo antes de que Timoteo se vaya, pues Timoteo quería dejarles algo en el corazón de Timoteo. Y no sé si han visto o hemos visto en televisiones Centroamérica o en otros países que personas que predican la palabra de Dios, ellos sacrifican sus vidas por predicar la palabra de Dios. Y escuché una historia que pasó allá en Oaxaca, allá donde soy. Este señor se llama Mariano Velázquez, un pastor evangelístico. Fue encarcelado, obligado a pagar una multa y expulsado de su comunidad por predicar la palabra de Dios. Su propia gente, su propia familiares o vecinos lo encarcelaron por predicar la palabra de Dios. Pero, de acuerdo con la denuncia, el pastor que ejerce su ministerio desde 2015 hasta el día de hoy fue detenido tras negar a participar rituales católicos cuando había sido obligado previamente a aceptar el cargo de mayordomo de la festividad. En los pueblos normalmente se celebran o ponen a alguien como mayordomo que tiene esa persona que va a ser mayordomo. Esa persona tiene que hacer lo que las otras personas lo dicen. Entonces, por la fe de entonces también esta persona no le quedaba de otra más que someter lo que las otras personas le decían. Y entonces su arresto ocurrió cuando se negó a arrodillarse y rezar ante una imagen religiosa, argumentando sus convicciones cristianas. Tras 4 días de prisión, fue llevado atado de las manos ante la asamblea comunitaria con las autoridades municipales. Fue informado de la imposición de una multa y de que sería expulsado de la población junto con su esposa, con sus hijos de 3 meses de edad por negarse a cumplir con las mencionadas tradiciones católicas que en ese momento se hacía. Entonces, al predicar la palabra de Dios, hermanos, eso no nos insta a nosotros a que no nos vaya a pasar nada malo, sino que al contrario, va a haber sacrificio, y tenemos grandes ejemplos en la Biblia de que personajes que dieron su vida por predicar la palabra de Dios. Y aquí vemos unos 2 puntos que Pablo le exhorta a Timoteo. Y la primera es: permanece fiel en la palabra de Dios. Y encontramos en este pasaje: persiste en la palabra, en las escrituras. Mis hermanos, es obvio que Pablo no se está refiriendo aquí primeramente en las escrituras del Nuevo Testamento, porque cuando Timoteo era un niño, el Nuevo Testamento ni siquiera se había comenzado a escribir. De manera, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que él debía mantenerse aferrado en el mensaje del Evangelio que él había conocido desde su niñez, a través de su mamá y a través de su abuela. Cuando su madre y su abuela le enseñaban el Antiguo Testamento, el mismo Evangelio que él le daba, que él había aprendido de la boca del apóstol Pablo, diciendo: Timoteo, mantén aferrado de lo que tú has aprendido. Y vemos de que su mamá y su abuela le enseñaban las historias del Antiguo Testamento, porque solo ellas podían impartir la verdadera sabiduría.
aquella sabiduría que nos lleva a confiar únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Y estas historias es un conjunto, es una historia de conjuntos que van entre, si vemos en el Antiguo Testamento, hay una gran historia de religión en que gira en torno a la persona. Y todas las escrituras, de acuerdo a lo que el Señor mismo dice, le dice a sus discípulos que iban al camino a Emaús. En Lucas capítulo 24, el Señor se encuentra con los dos discípulos que van a camino a la aldea de Emaús y les dice al Señor: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido aquí en Jerusalén? En quien nosotros confiamos, en el que nosotros creíamos que iba a venir a redimir, fue muerto en una cruz del Calvario. Pero vemos en el versículo 25, en Lucas 24, capítulo 24, versículo 25, dice: entonces Él les dijo: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? En el versículo 27 dice: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Nuestra predicación, hermanos, va a ser el tema de todo nuestra predicación. Cristo es el tema del Antiguo Testamento. Mis hermanos, el gran propósito de Dios al darnos su palabra, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es hacernos lo suficientemente sabios de modo de que busquemos la salvación únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice: no importa qué tan bueno fue tu predicación, no importa qué tan bueno prediques delante de otras personas. Si su predicación no apunta a nuestro Señor Jesucristo, si nuestra predicación no apunta a cruz, dice el apóstol Pablo que de nada sirve que usted y yo hemos predicado bien. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, y esta palabra que se traduce como inspirada significa literalmente Dios alentado o Dios inspirada. Las sagradas escrituras se originaron de principio a fin en la mente de Dios. Cuando la Biblia habla, es Dios que nos habla a través de su palabra. Y todas las escrituras es inspirada por Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso, toda la escritura, dice Pablo, es útil. Todas las escrituras es beneficiosa, no solamente en los salmos o en los proverbios, sino que dice Pablo, todas las escrituras fue inspirada por Dios. Y el propósito que Dios tenía en mente cuando la inspiró es que cuando la inspiró todas las escrituras es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, de que el hombre de Dios sea maduro espiritualmente y también enteramente preparado para buena obra. Pero literalmente Pablo dice en el contexto griego que estemos supermente equipados para toda buena obra. Y la misma palabra de Dios nos hace sabios para la salvación por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Es la misma que usa Dios para llevarnos a la madurez para santificarnos y para super equiparnos para toda buena obra.
Así que por medio de la Biblia, usted y yo somos salvados. Por medio de la Biblia, nosotros somos santificados. Y esa fue la oración de nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:17. Y dice, santificarlos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y tenemos el gran ejemplo del rico y Lázaro. Y como muchos sabemos la historia de ellos, el rico va al infierno, ahí le pide a Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro que vaya a mi casa y le predique la palabra a mis hermanos, porque ellos no conocen la palabra de Dios. ¿Y qué les dice Abraham? Bueno, ellos tienen a Moisés y a los profetas, que oigan a ellos, que escuchen a ellos. No, padre Abraham, si Lázaro se levanta de la tumba y llega a mi casa y les dice a mis hermanos, yo soy Lázaro, que morí y resucité, entonces ellos van a empezar a creer. Pero Abraham le dice al rico, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten entre los muertos, si no van a creer a través de las escrituras, no van a creer de ninguna manera. Y la palabra de Dios, la Biblia, fue que nos trajo aquí, hermanos. La palabra de Dios nos rescató de ir al infierno. Entonces, ahora, si la Biblia es el instrumento que Dios usa para salvar y santificar al creyente, aquí surge una pregunta. ¿Cuál es entonces la responsabilidad primaria que tenemos nosotros como ministros del Evangelio? Y eso nos lleva a la segunda exhortación. Y la segunda exhortación es la urgencia de predicar la palabra. Y si vemos en el versículo, en el capítulo 4, de versículo 1 y 2, donde Pablo le está diciendo a Timoteo, te ordeno, te encarezco que prediques la palabra del Señor. En el capítulo 3, versículo 14, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo, debes predicar la palabra. Pablo sabe que le quedaba poco tiempo de vida y entonces él quería dejar un legado hacia Timoteo que predicara su palabra. Y Pablo conocía la timidez natural de Timoteo, como dice en el capítulo 1 de esta carta. Pablo sabe que Timoteo podía sentirse desanimado ante el reto que tiene por delante, que Timoteo podría ser tentado a huir de su responsabilidad. De ahí Pablo le insta a Timoteo diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, Dios mismo, Timoteo, el que instituyó como embajador de Jesucristo. Timoteo, diciendo Pablo a Timoteo, no importa cuán difícil o cuán peligroso sea la tarea que te voy a encomendar, pero tú tienes que persistir, tú tienes que perseverar. Y es algo que pasa muchas veces en nuestras vidas, agarrando el ejemplo de Timoteo. Como sabemos, Timoteo era un niño, era un joven, y en ese entonces, o cuando estaba usted joven, ¿qué es lo que hacía? O nos dejaban en la escuela tareas, nosotros no lo hacíamos, mejor nos íbamos a jugar o íbamos a andar con los amigos. Y entonces en ese entonces Timoteo era joven, y entonces Pablo tenía miedo de que Timoteo no aferrara su responsabilidad como pastor, como joven, ahora sí, como predicador, como le estaba mencionando a Pablo. Pero Timoteo era hijo en la fe. Hablando del apóstol Pablo, era un hombre de su confianza
eran en la mano derecha de Pablo. Pero aquí a Pablo no es como su mentor que él está dirigiendo a Timoteo en este pasaje, sino como un apóstol de Jesucristo. Y todos los hermanos que subimos a predicar aquí arriba, a veces es importante recordar de que nosotros cuando subimos aquí arriba, nos gusta que cuando bajamos aquí, nos gusta que los hermanos, mi hermano, muy buen trabajo, muy buena predicación, pero eso no es la meta que usted y yo tenemos, sino que diciendo a Pablo a Timoteo, dice, debemos recordar que la única evaluación que cuenta no es de los hermanos. Cuando nos bajamos, muchos hermanos vienen y nos felicitan de lo que usted y yo predicamos. Pero dice dice en 2 de Corintios 2:17, Pablo dice, no somos como muchos que mentran falsificando la palabra de Dios, sino que como sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, que hablamos de Cristo. Entonces, no es en nosotros, en nuestras palabras, que está hablando a través de la congregación, sino es Dios, es el Espíritu Santo que está hablando, que está evaluando nuestra predicación. Se imagina que cada miércoles que pasamos a predicar y Dios es el que está sentado en primera fila y que Él nos está tomando en notas, como hace el hermano Morales ahorita. Nos toma notas y entonces nos estará mirando con la cara de aprobación o una cara de preocupación por predicar mal la palabra. Entonces, por eso Pablo le insta a Timoteo que predica bien la palabra del Señor. Bueno, hermanos, en realidad, Pablo está poniendo la responsabilidad delante de Timoteo que siguiera adelante. A pesar de las circunstancias, muchos de nosotros, en las peores circunstancias en nuestras vidas, es ahí donde nosotros dejamos de predicar o nos desanimamos en cualquier cosa que pase en nuestras vidas. Y hermanos, eso, cuando nosotros predicamos o damos el estudio en nuestras células, un día vamos a esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo usted se sentiría predicando y a la vez esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Y saben, mis hermanos, en ese momento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no seremos evaluados por el tamaño de nuestra iglesia, no seremos evaluados por la cantidad de sermones que suben en la plataforma de YouTube, ni cuántas personas lo escuchan. Somos administradores de los ministerios de Dios. Y fíjense lo que dice en 1 Corintios 4:2, dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Fiel en qué? Hablando de la palabra del Señor. Y Timoteo, en este contexto que muchos conocen de memoria, procura con diligencia presentarte delante de Dios, no a los hermanos, a la iglesia, presentarte ante Dios, aprobando como obreros que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y cuál es ese obrero? Es aquel que usa bien la palabra de verdad. Y Pablo dice a Timoteo, Timoteo, te encomiendo delante de Dios y del Señor Jesucristo que prediques la palabra. Y aquí surge otra pregunta, ¿cómo se siente usted cuando
elabora o cuando prepara su predicación. A veces yo he preparado mi predicación 2 meses diciendo que todavía me falta tiempo. O a veces me quedo viendo mi Biblia y la Biblia se me queda viendo a mí. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate, Timoteo, esfuérzate, porque personas te van a rechazar, personas que te están viendo, ah, los legados o tu testimonio, todo eso tiene que ver cómo tú te preparas. Y Timoteo le dice, dedica todo tu esfuerzo, todas tus energías a predicar esa palabra. Ese debe ser el corazón de tu ministerio, que prediques la palabra de Dios. Saben, hermanos, hemos escuchado de muchas iglesias que hoy en día que ya no se predican la palabra de Dios. Y una de las razones por las cuales en muchos púlpitos hoy en día no se predica la palabra de Dios es que los predicadores ya perdieron la confianza, la inspiración y la suficiencia de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué significa predicar la palabra de Dios? Muchos predicadores suben al púlpito con su Biblia, pero lo usan como una rampa de lanzamiento desde la cual salen del satélite hacia el espacio a orbitar alrededor de la Tierra, sin tener ningún contacto con la rampa de lanzamiento. Entonces, hemos visto que predicadores suben con su Biblia, después comienzan a hablar un montón de cosas, teorías, estadísticas o datos científicos, pero ninguna de ellas mencionan a Dios, no mencionan a Dios o no apuntan a la cruz su predicación. Nosotros fuimos llamados a predicar lo que Dios ha dicho en su palabra. En otras palabras, no es nuestra predicación la que hace eficaz el Evangelio. El Evangelio, es el Evangelio lo que hace eficaz nuestra predicación. Y no subimos aquí arriba a exponernos a nosotros mismos. Venimos aquí arriba a exponer la palabra de Dios, de lo que Él ya había hablado en nuestras vidas. Y Martín Lutero dice, el púlpito es el trono de la palabra de Dios. Es esa palabra la que se debe ser expuesta para la gloria de Dios. Y Timoteo, y todavía sigue Pablo a Timoteo, predica la palabra en las oportunidades que Dios te ha dado, en cuanto a las personas te quieren oír, pero debes predicar, o cuando las personas no te escuchan o no quieren oír lo que estás diciendo, tú tienes que persistir, tú tienes que predicar la palabra. Y el llamamiento de Dios, y eso fue lo que hizo nuestro Señor con el profeta Ezequiel, el llamamiento de Dios al profeta Ezequiel para predicar a una nación obstinada y rebeldía durante el exilio de Babilonia. En Ezequiel capítulo 2, versículo 7 dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y seguramente ustedes y yo hemos topado personas así hoy en día. Y Timoteo predica la palabra, no importa cómo respondan las personas, tú tienes que predicar la palabra. Y ahora, Timoteo como un pastor, ahora sí él tiene que redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina y muchas cosas que el pastor tiene que hacer por medio de la palabra de Dios. Y si predicamos fielmente todo el consejo de Dios, con toda seguridad vamos a exponer el error, vamos a exponer los pecados
de los que nos escuchan para poder traerlos a la fe y al arrepentimiento. La predicación nos reprende, hermanos, nos redarguye, nos confronta claramente en nuestros pecados, aún sabiendo que la predicación no es nuestro agrado. Y como siempre ha dicho hermano Morales, yo no voy a la iglesia porque ahí me señalan mis faltas, ahí me señalan mi pecado. Y es lo que estaba diciendo Pablo a Timoteo. Ahora sí, como pastorado de la iglesia, tú tienes que hacer eso. Escuché la historia de unos diáconos que se acercaron al pastor y le dijeron: pastor, por la reacción que hay en la gente de la iglesia, parece que usted está rascando el gato al revés. Entonces, como el pastor ya le dio a conocer todos los pecados, todo lo que estaba mal en las personas, entonces estos diáconos le dijeron: parece que usted está rascando el gato al revés. Entonces, como este pastor sabiamente le dijo: pues voltean el gato, yo voy a seguir predicando lo que yo tengo que predicar. Y entonces a veces pasa mucho eso, a veces hoy en día, porque no queremos venir a la iglesia porque me dicen mi error o lo que yo estoy mal. Pero Pablo le dice a Timoteo que él debe también exhortar con toda paciencia y doctrina, luego de haberle mostrado su pecado, llevarlos a la cruz y no dejarlos en su pecado. Dios nos dio la culpa, hermanos, para saber que hay algo dentro de nosotros que no anda bien. Dios nos dio la culpa, ¿saben para qué? Para llevarnos a la fe y el arrepentimiento, para llevarnos a la cruz del Calvario. Dios nos mostró nuestros pecados y luego nos llevó a la cruz, donde pagó todas nuestras deudas, todos nuestros pecados. Pero si vemos en el versículo 3, el capítulo 4, versículo 3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se abandonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En el versículo 4 dice: y apartará de la verdad el oído y se volverá a las fábulas. Y se abandonarán maestros. Pablo se está refiriendo en este pasaje a los inconversos que están fuera de la iglesia. Pablo está hablando de los inconversos que están adentro y creen que son creyentes. Pablo está hablando de los incrédulos que se han bautizado, que son miembros de la iglesia y que no quieren escuchar una predicación fiel de las Escrituras. Ellos quieren que los predicadores les digan lo que ellos quieren oír. Alguien decía que los falsos maestros no tendrán una plataforma si las iglesias no estuviera llena de personas como las que Pablo describe en este pasaje. Y Jeremías 5, capítulo 5, versículo 30 dice: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. En el versículo 31 dice: los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así los quiso, que pues haréis cuando llegue el fin. Ahí está hablando los profetas profetizando mentiras, los sacerdotes utilizando los falsos profetas. Y en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 5 dice, ahí vemos la palabra tú, pero tú en el capítulo 3 de versículo 14 también vemos otra vez en esa palabra, pero persiste tú. Es lo que estaba haciendo los falsos maestros, pero tú, Timoteo, tú eres diferente a ellos. Pero tú sé sobrio en todo, Timoteo. Cuídate a ti mismo en medio de tantas apostasías. Timoteo, mantente alerta. Y muchos pastores
comienzan su ministerio predicando fielmente la palabra de Dios, pero terminan apostatando. Y es lo que dice a primera Timoteo, capítulo 1, versículo 18. En este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti me milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces, estos hombres, hermanos, comenzaron a predicar la palabra, pero como sus vidas no se ajustaban a lo que dice la palabra, como tenía un doble vida, poco a poco comenzaron a torcer las escrituras a su manera. Y ellos estaban viviendo y así terminaron apostatando de la fe. Y lo triste, hermanos, que hoy en día el púlpito, las personas que suben ahorita a predicar, muchas de esas personas todavía siguen predicando, apostatando la palabra de Dios. Y vemos en el versículo 5 que él tenía que soportar las aflicciones. Y una de las aflicciones que hoy en día pasan muchos hermanos que predican, o mejor dicho, los pastores, es el desánimo, o una circunstancia que pasa en su vida, dejan de predicar la palabra de Dios. La predicación es un trabajo arduo. No es fácil predicar cada semana tras semanas, hermanos. Y ustedes, los que predicamos los miércoles, tenemos un mes o 2 meses y no ha sido fácil. Entonces, preguntemos a hermano Morales si ha sido fácil que él predique semana tras semana. No es fácil predicar la palabra de Dios, hermanos. Se necesita de mucho esfuerzo, si necesitamos mucha de sabiduría de Dios. Un comentarista, John Chapman, dice que la predicación es fácil los primeros 50 años. Los primeros 50 años. Cada semana un predicador tiene que prepararse el texto bíblico y luego trata de poner en orden y luego explicarlo con claridad, explicarlo con un corazón. Llega el domingo a predicar, ese predicador termina agotando y otra vez empieza el lunes y otra vez empieza a estudiar información, transinformación. Y nosotros que predicamos los miércoles, que tenemos 1 mes, 2 meses, nos cuesta. Y hermanos, lo que importa aquí no es cómo empezamos nuestro ministerio, es cómo nosotros terminamos. Y muchos siervos de Dios se descuidan al final de su vida y concluyen sus ministerios en forma muy distinta a cómo ellos empezaron. Y Pablo le sigue diciendo a Timoteo: cuídate, Timoteo, para que termines bien. Y aquí surge una pregunta para terminar. ¿Cómo desea usted terminar su ministerio? ¿Cómo deseamos terminar nuestro ministerio? Usted como pastor o líder de célula, ¿qué consejos podemos darle a un pastor joven como Timoteo ante la realidad de los problemas y dificultades que van a tener que enfrentar en un mundo tan dañado como la que vivimos? ¿Qué consejos le diríamos? Si el chofer de un taxi no sabe cómo llegar a cierta dirección,
no debe de disimular que lo sabe. Así también el predicador no debe predicar si no sabe dónde debe dirigir su sermón. Y para terminar, escuché una predicación donde una iglesia invitaron a un predicador. El predicador llega a la iglesia, saluda a todos los hermanos y cuando él empieza a predicar, sube arriba, sube al púlpito a predicar. Pero en todo su sermón no menciona nada de Cristo. En todo su sermón no exaltó a nuestro Señor Jesucristo. Pero en la congregación había una señora que estaba sentada hasta allá atrás, diciéndole: exáltalo, exáltalo. ¿Por qué lo decía eso? Porque en toda su predicación nunca exaltó al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese debe de ser nuestra predicación. Nuestra predicación debe ser exaltado a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que Dios me lo bendiga y vamos a orar para terminar. Señor Padre, te damos gracias por la oportunidad, Señor Padre, que me das de poder exponer tu palabra, Señor Padre. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor Padre, a todos los hermanos que nos están viendo por esta plataforma, Señor Padre. Ayúdanos a poder agarrar el ejemplo de Pablo, Señor Padre, el ejemplo de Timoteo, Señor Padre, de cómo ellos terminaron su ministerio, Señor Padre. Y si en algún momento, Señor Padre, hemos descuidado nuestro ministerio, en algún momento cosas que pasan en nuestras vidas, circunstancias, adversidades que pasan en nuestras vidas, Señor Padre, nos han hecho a desanimar, nos han hecho a parar nuestro ministerio, Señor Padre. Yo te pido, Señor Padre, y oro para que podamos seguir adelante, Señor Padre. Al predicar tu palabra, Señor Padre, no va a ser fácil, Señor Padre, pero tampoco va a ser imposible, Señor Padre. Ayúdanos, Señor Padre, a cada uno de mis hermanos que predicamos los miércoles, Señor Padre. Bendice al hermano Morales, Señor Padre, que cada semana trae tu palabra, Señor Padre. Úsalo grandemente, Señor Padre. Te damos gracias por su vida, Señor Padre, y por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Padre. Síguelos ayudando, Señor Padre, en cada predicación que ellos preparan, Señor Padre. Y, Señor Padre, si ellos tienen un llamado, Señor Padre, de poder predicar tu palabra, Señor Padre, o salir en otros lugares a predicar tu palabra, Señor Padre, que primeramente empiecen aquí, Señor Padre, porque aquí es donde los capacitamos, Señor Padre. Aquí es donde nos capacitan, aquí es donde en la cual podemos aprender más, Señor Padre, para ir a poner en prácticas allá, Señor Padre. Ayúdanos, Señor Padre, en cada área de nuestras vidas. Y todo te lo pido, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Amén.